Pues mira, antes de enseñarte el pasaje que vamos a predicar esta mañana, quisiera platicarte que hace unos días vi la película de Spider-Man, ¿no? Y cuando la estaba viendo me estaba acordando de un cliché que es muy común en las películas de acción o de aventura, ¿no? Y es que el protagonista es alguien casi siempre con mucho talento, pero no escucha, es alguien desobligado, es alguien que habla de más, mejor dicho, y actúa sin pensar, hace promesas que no puede cumplir o quiere resolver los problemas rápido. Esto lo lleva a sufrir derrotas, decepciones, que lo terminan frustrando por no lograr sus objetivos por sus propios medios. Pero en esas películas, la trama da un giro importante cuando llega un maestro que empieza a guiar al protagonista. Empieza a escuchar a su maestro, medita lo que su maestro le dice y empieza a actuar en función de eso nuevo que ha aprendido. Y esto lo lleva a ese cambio de actitud, y luego llega el clímax de la película, culmina con la victoria final y felices para siempre. ¿Sí o no? Es algo muy común en las películas de acción o de aventura. Y hoy, familia, vamos a continuar la serie Insatisfechos, que está basada en el libro de Eclesiastés, ¿no? Y a lo largo de estas semanas hemos visto algunas enseñanzas, acerca del predicador. Y básicamente la conclusión a la que ha llegado el predicador en estos primeros 4 capítulos que hemos visto es que en esta vida debajo del sol nada nos puede satisfacer. Hemos llegado a la conclusión de que todo debajo del sol es vanidad. Y a esta conclusión llegó el predicador por ese experimento consciente que vimos en los primeros capítulos, ¿no? Donde él buscó intencionalmente la satisfacción en los placeres, en el dinero, en el trabajo, en las riquezas. También hemos visto las injusticias que hay en la vida, y que por más que uno se esfuerce para lograr algo, al final de todo, eso no tendrá ningún valor. Y también hemos visto que no tenemos control de nada de lo que sucede. Estos serían muy malas noticias. Sin embargo, familia, también hemos visto que sí podemos encontrar satisfacción en esta vida debajo del sol, pero solo cuando tenemos una perspectiva eterna. Y por eso la serie ha girado en torno a una idea central, que es que nada debajo del sol puede satisfacer a un corazón que fue creado para Dios. Y es que, familia, cuando miramos a Jesús como la única respuesta a todo lo que pasamos y empezamos a depender de Él, a confiar en su amor, en su gracia, cuando disfrutamos de su presencia, es que realmente encontramos la satisfacción. Porque nuestra satisfacción, familia, no está en las cosas perecederas de esta vida. Nuestra satisfacción está en el Dios eterno, inmutable, todopoderoso y soberano, que se da a conocer a nosotros a través de la comunión que tenemos con Él. Pero para eso, familia, nuestra actitud al relacionarnos con Dios debe tener la perspectiva correcta. Y eso es lo que veremos el día de hoy. Porque nuestra vida, familia, es como el ejemplo del inicio. Somos igual de arrebatados y atrabancados que los protagonistas de acción.
trabajamos, hacemos planes, hablamos de más, hacemos promesas que no podemos cumplir y hasta adoramos a Dios. Pero sin detenernos primero a escuchar la voz de Dios, a escuchar que Él nos quiere decir, que Él nos quiere revelar acerca de Él. Creemos, familia, que el sentido de la vida está en hacer más, decir más o lograr más, pero sin escuchar a Dios. Y familia, esto es vanidad. Hoy estudiaremos Eclesiastés 5. Vamos a leer solamente los primeros 7 versículos. Gracias a Dios, hoy no vamos a leer 25 versículos como otros domingos. Pero en esta pequeña porción, familia, que la verdad a mí me fascinó mucho cuando la estaba estudiando, el predicador nos va a mostrar una perspectiva necia y una perspectiva sabia de cómo podemos relacionarnos con Dios. Nos va a mostrar los dos contrastes, los dos extremos. Y al final va a concluir que la forma correcta de relacionarnos con Dios y la que realmente le va a dar sentido a nuestra vida es acercándonos a Él para escucharle, hablando poco, adorándolo con referencia y cumpliendo nuestras palabras delante de Él. Es decir, como cantábamos ahorita, restaurando nuestra adoración. Porque familia, cuando Dios ocupa el lugar de maestro y director de nuestra vida, es entonces que esta vida debajo del sol toma sentido. Y considerando esto, familia, lo que quiero animarte el día de hoy, y quiero que tengas en mente esta frase y que toda la semana la estés meditando, y es que en esta vida debajo del sol, escucha, alaba y teme a Dios. En esta vida debajo del sol, escucha, alaba y teme a Dios. Así que vayamos a Eclesiastés. Vamos a ir leyendo poco a poco y comentando algunas cosas. Eclesiastés 5, versículos del 1 al 7, y vamos a estar leyendo la Nueva Biblia de las Américas, ¿no? Leamos primero el versículo 1. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios, y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen mal. Entonces, familia, esta sección, este capítulo, el predicador va a cambiar el tono y el estilo de lo que venía hablando, porque los primeros 4 capítulos eran reflexiones y conclusiones acerca de ese estudio que ya hemos platicado, ¿no? Para encontrar la satisfacción. Y aquí lo que va a hacer es que va a dar algunos consejos de sabiduría sobre esa misma conclusión a la que ha llegado, ¿no? Sobre unos consejos de sabiduría acerca de que la satisfacción solamente se encuentra en Dios. Y por eso, familia, si nuestra satisfacción está en Dios, los consejos van a girar en torno a nuestra relación con Dios. Y fíjate, y creo que es importante, y creo que está en un punto clave del libro, esta porción, porque aquí a lo mejor alguien ha de decir, ya tenemos 4 semanas que nos han dicho que nada tiene sentido, que el sentido nomás está en Dios, y yo siempre he buscado a Dios, y aún así mi vida no tiene sentido. Yo siempre busco a Dios, le oro, le sirvo en la iglesia, soy generoso, y aún así me siento bien insatisfecho. Y es que, familia, si este es tu caso, probablemente es que no estás buscando a Dios de la perspectiva correcta.
En lugar de buscar tu satisfacción en Él, en lo que Él te da, la estás buscando en lo que tú le puedes dar o lo que tú puedes hacer por Dios. Muchas veces pensamos que eso, familia, que lo que hacemos para Dios en la iglesia y todo lo demás es lo que le agrega valor a nuestra vida. Y nos olvidamos de escucharle a Él y lo que Él nos puede dar. Familia, cuando buscamos a Dios de esa manera, es vanidad. Es vanidad. Y los consejos, familia, que nos va a dar el predicador van a girar en torno a la liturgia o a las celebraciones que se realizaban en el templo de Salomón, ¿no? Por eso está el consenso de que el predicador que escribió Eclesiastés pues fue el mismo Salomón, ¿no? Creo que esta es una de las pruebas también que nos ayuda en eso. Y por eso él comienza diciendo que guardemos nuestros pasos cuando vayamos a la casa de Dios. Y es que en el templo de Salomón, si tú haces un viaje en el tiempo, y quisiera que te lo imagines ahorita, ese templo majestuoso, grande, había sacerdotes ofreciendo sacrificios por el pueblo, estaban los levitas guiando al pueblo a adorar a Dios, unánimes, juntos todos. Ahí también se hacían las celebraciones de las fiestas nacionales de Israel, la Pascua, la fiesta de las trompetas. Todo lo que ve en el templo, familia, en el templo de Salomón, tenía un orden, una precisión y un simbolismo específico. Todo era perfecto, humanamente hablando. Porque ellos creían, familia, que en el templo era donde habitaba la presencia de Dios, ¿sí? Y aquí lo que nos está diciendo el predicador es que en lugar de tú llegar al templo y acercarte apresuradamente a unirte a toda esta liturgia, a toda esta celebración, a todo esto perfecto y armonioso que estaba sucediendo en el templo, en lugar de acercarte a hacer, primero guarda tus pasos. Y esto de guardar nuestros pasos es acercarse o actuar con prudencia. Pensar antes que actuar. Y también dice, más adelante, ya escuchar. Entonces, en lugar de llegar y entrar con todo, y yo voy a hacer, y yo voy a quitar, y yo voy a poner, y vamos a hacer esto así ahora. Escucha. Guarda tus pasos. Porque a eso, familia, a eso de llegar y hacer sin pensar, el predicador lo llama como el sacrificio de los necios. Porque seguramente tú has conocido a alguien que habla y nunca te deja hablar a ti. ¿Sí o no? Todos hemos conocido a alguien así. Y es que el necio, familia, actúa de forma impulsiva, ignorando las motivaciones de por qué está haciendo las cosas y nunca escucha a nadie. Pero aquí, familia, el predicador nos está diciendo que en lugar de llegar y hacer sin pensar es, tómate un tiempo, reflexiona sobre lo que está pasando delante de la presencia de Dios y escucha la voz de Dios. Y
Y fíjate que también está padre, porque también el predicador nos dice que el necio ni siquiera se da cuenta que lo que está haciendo está mal. Ellos piensan, o el necio piensa, que solo por hacer, o porque hace mucho, o porque llega bien temprano y se pone a prender ahí todas las bocinas y lámparas y todo, que por eso es que puede impresionar a Dios, que por eso puede estar bien delante de Dios, pero sin detenerse a pensar lo que realmente agrada a Dios. Y familia, este consejo que está dando el predicador es aplicable al 100% al día de hoy. Aunque ahora lo que entendemos nosotros como iglesia no es lo que entendían los judíos en el templo. O sea, nosotros entendemos que la iglesia no se trata de un edificio, no se trata de lo que hacemos los domingos aquí en la iglesia. Entendemos que la iglesia somos todos nosotros, ¿no? Y que nos edificamos mutuamente, que el Espíritu Santo mora en nosotros, etcétera, etcétera. Pero esto, familia, nos debe llevar a pensar, a meditar, a reflexionar en todo lo que hacemos para Dios. Porque, familia, lo que hacemos para Dios no es algo irracional. No es que actuemos por instinto. También lo que hacemos para Dios, familia, no se trata de que hacemos algo como un trato con Dios para que Él me dé algo. Familia, lo que hacemos para Dios tiene un fundamento, tiene una base sólida, que es el sacrificio de Jesús. Nuestra motivación primaria, familia, para hacer lo que hacemos para Dios, y déjame reformular esto, porque todo lo que hacemos debe ser para Dios, es el sacrificio de Jesús. Nosotros, familia, le servimos a Él por la gracia que hemos recibido. Y es que, familia, si nosotros en todo lo que hacemos aplicamos esto del sacrificio de los necios y hacemos sin pensar, ¿sabes qué te va a pasar? Te vas a frustrar, te vas a cansar, vas a decir: yo siempre llego temprano y todos llegan bien tarde. No, hombre, cuando invitamos a limpiar la iglesia, nadie viene, nadie contesta, nadie dice nada, nadie se suma, cada quien hace lo que quiere. Familia, el sacrificio de los necios, si actuamos de esta manera, nos va a terminar frustrando, porque no estamos pensando en lo que, o de lo que realmente se trata esto. Yo he conocido a muchas personas que por problemas de este tipo han dejado de asistir a una iglesia. Y es que, familia, creo que el consejo que nos da el predicador es muy sabio. Porque vamos a decir: oye, yo le estoy dando todo a Dios y aún así mi vida es un desastre. Y la verdad, familia, si tu pensamiento es así, estamos igual de mal que a los necios que ha descrito en los primeros 4 capítulos del predicador. No hay ninguna diferencia entre nosotros y el necio que no conoce a Jesús. Pero también, familia, cuando estamos delante de la presencia de Dios, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque, familia,
nuestra reunión los domingos, es más importante lo que Dios quiere revelarnos acerca de Él que lo que nosotros le podamos dar a Él. Claro, Dios se goza en nuestro servicio, en nuestra adoración. Claro que sí, y alabamos juntos a Dios. Pero si el servicio o adoración o lo que estamos haciendo no nos lleva a conocerle más a Él, a admirarle más a Él, familia, no tiene sentido, es vanidad. Si tú vienes un domingo a la iglesia y dices, qué bonita estuvo la alabanza, qué bueno estuvo el café, pero no dices, Dios me enseñó ahora que Él es amoroso. Dios me enseñó acerca de su gracia. Dios me enseñó que Él tiene control de todo lo que sucede en mi vida. Familia, si solamente nos vamos con esa superficialidad de nuestra relación con Dios, nos vamos a terminar frustrando, porque mañana el vecino te va a hablar mal, en tu trabajo te van a regañar, va a pasar algo en tu vida y vas a pensar que ni siquiera ir los domingos a la iglesia tiene sentido. Familia, busquemos escuchar la voz de Dios antes de actuar o hacer cualquier cosa. Estemos atentos a lo que Él nos quiere revelar. Familia, por eso es tan importante la predicación de los domingos. No es un monólogo nomás, o que aquí el predicador se va a inventar unos chistes muy buenos y va a contar unas anécdotas bien padres, bien bonitas. No, familia, la predicación es Dios mismo hablando a su iglesia. Es Dios mismo trayendo dirección a su iglesia, tanto de forma colectiva como de forma individual. Familia, esto es lo que le da guía a la iglesia. Y familia, por eso es que debemos estar atentos y prestar nuestro oído a escuchar la voz de Dios. Porque esto, familia, nos va a llevar a admirarle más a Él. Y mientras más le admiremos a Dios, mientras más le conozcamos a Él, vamos a entender por qué es que servimos y le vamos a servir de una mejor manera. Y eso, familia, es lo que verdaderamente nos llena. Porque no importa que allá, que lleguen tarde, que no hagan, que no cumplan. A ti lo que te llena es Dios. Porque Cristo ya murió por ti. Ahora tienes una comunión con Él y tú le quieres dar a Él un poco de lo mucho que Él ya dio por ti. Familia, la mejor actitud para relacionarnos con Dios delante de su presencia es primero escucharle, pidiéndole que nos revele algo nuevo de Él, y en función de eso que te ha revelado, servirle. Dentro de la iglesia y en tu día a día, no te enfoques en tus acciones o en las demás, no apresures tus pasos, no hagas por hacer, sino primero escucha a Dios. Porque en esta vida debajo del sol, escucha, alaba y teme a Dios. Vamos a leer el versículo 2 ahora. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Si te fijas, en el primer versículo el predicador se enfocaba en lo que hacemos para Dios, y ahora se va a enfocar en lo que decimos con nuestra boca para Dios. Y de la misma manera que en el primer versículo nos aconsejaba antes de actuar, escuchar la voz de Dios, ahora nos va a decir que antes de hablar
antes de proferir palabra, como dice en esta versión de la Escritura, mejor escuchemos la voz de Dios. Y es que mira, cuando hablamos a Dios, cuando lo oramos, cuando le alabamos, muchas veces tenemos motivos piadosos. O sea, un corazón genuino que busca alabar a Dios. Sí. Pero si no nos detenemos a pensar lo que le decimos a Dios, también somos unos necios. Una vez escuché a alguien decir que si quieres saber qué tan maduro es una persona, escúchalo orar. O su doctrina, o qué tan buena es su doctrina, es escúchalo orar, ¿no? Y es que muchas veces, familia, cuando antes de detenernos a pensar quién es Dios, y empezamos a hablar y hablar y hablar por hablar, terminamos diciendo cosas sin ningún sentido, terminamos reclamándole cosas a Dios inútilmente, o terminamos haciendo o diciendo promesas a Dios que no vamos a terminar por cumplir. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, ¿no? Pero aquí el predicador nos está diciendo que es mejor quedarse callado un momento y buscar la voz de Dios. Y la razón de esto, familia, es que Dios está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Y básicamente esto significa que no hay punto de comparación entre Dios y nosotros. Hay una brecha enorme entre lo que tú le puedes decir a Dios y lo que Él te puede revelar a ti. Por eso, familia, es el Dios que está en el cielo, es el Dios todopoderoso, soberano, que controla toda la creación, que creó todo el universo. ¿Tú crees que algo que le puedas decir le va a impresionar o va a ser algo nuevo para Dios? Por eso es mejor, familia, buscar escuchar su voz y en primera instancia dejarnos impresionar por Él. Y fíjate, cuando estudiaba esto me acordaba que hay un patrón muy constante a lo largo de la Escritura, de cuando hay hombres y mujeres que experimentaron directamente la presencia de Dios. ¿Sabes cuál fue su reacción? ¿Tú crees que fue salir a abrazarlo? A decir, Dios, a ti te quería escuchar para decirte esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Su reacción fue caer de rodillas y quedarse callados. Por ejemplo, Abraham en Génesis 17, Moisés en la zarza ardiente, Josué cuando antes de entrar a Jericó se le presentó Dios, Gedeón antes de la batalla contra Madián, Juan, Pedro y Santiago en la transfiguración. Y hay varios casos más en la Escritura. Familia, ellos fueron impactados por la presencia de Dios que ni siquiera tuvieron el tiempo de expresar una palabra. Y entonces, familia, nosotros que podemos experimentar la presencia de Dios día con día, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Por qué? O sea, si no, nosotros tenemos el privilegio de que no es un evento único como Moisés en la zarza, aunque Moisés también luego en el monte Sinaí se le presentó, tuvo la presencia de Dios ahí, ¿no? O sea,
Pero nosotros día con día, familia, podemos sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Porque en lugar de detenernos y admirar lo que Dios está haciendo, lo que nos está revelando, ¿por qué en lugar de eso preferimos hablar y hablar? ¿No crees que es necedad eso? ¿No crees que es vanidad? Y fíjate, por eso, familia, me gusta mucho el versículo 3, porque la versión que leímos es la Nueva Biblia de las Américas, ¿no? Pero si lo leemos con la Nueva Traducción Viviente, le da mucha luz a esto que estamos hablando. Y te lo voy a leer en esa versión. Demasiada actividad trae pesadillas. Demasiadas palabras te hacen necio. Y aquí el predicador lo que está haciendo es una comparación entre dos causalidades, y que dice que así como estar ocupado o haber trabajado mucho, ¿no? Es muy probable que al dormir te den pesadillas, o a lo mejor que traigas la mente muy ocupada, te trae pesadillas. De la misma manera, cuando de tu boca salen muchas palabras, eres necio. Familia, somos unos necios cuando no consideramos y nos admiramos primero de Dios antes de hablar. Y mira, no estoy diciendo que no ores, que no le hables a Dios, que tengas miedo de orarle a Dios. No te estoy diciendo eso. Pero sí que podamos meditar antes en quién es Dios. Y que nuestras palabras sean pocas. Porque, familia, nosotros no tenemos la respuesta a todo. Se me viene a la mente ahorita un pasaje que dice: ¿quién le dio o quién cuestiona al Señor? ¿Quién le dio consejo a Él? ¿Quién le enseña a Él algo nuevo? Lo estoy parafraseando ahorita, no recuerdo la cita realmente. Pero ¿quiénes somos nosotros, familia, para buscar convencer a Dios de algo? Para reclamarle a Dios de alguna situación complicada que estamos viviendo, o de sacar conclusiones de nuestra vida cuando nosotros no tenemos la respuesta a todo. Porque tú puedes decir: no, es que Dios me está castigando porque, no, hombre, me quedé dormido en la prédica el domingo. O porque no, el viernes no vine, la neta ni siquiera confirmé que no iba a venir. Somos necios, familia, cuando buscamos sacar conclusiones de situaciones que nos pasan y luego le reclamamos a Dios. Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Pero en lugar de eso, familia, mejor escucha su voz. Pídele que te muestre algo nuevo de Él en esas situaciones que estás viviendo. En lugar de empezar a echarle vuelta a tu imaginación, de decir y decir cosas, mejor: Dios, ayúdame, muéstrame qué me quieres revelar acerca de esto. Esto, familia, te va a llevar a admirarle a Él, a conocer sus atributos. Y es que, familia, cualquier situación que estás viviendo, ya sea buena o mala, nada de eso le va a dar sentido a tu vida.
Tampoco nada de lo que le digas a Dios le va a traer sentido a tu vida. Lo que le va a dar sentido a tu vida es esa comunión que tienes con Dios. Es lo que aprendemos de Dios día con día. Y familia, nosotros tenemos a Jesús. Nosotros podemos conocerle a Dios directamente por Jesús. ¿Quieres aprender a orar? Está Jesús. ¿Quieres aprender a tener una buena comunión con el Padre? Ahí está Jesús. ¿Quieres aprender a depender de la voluntad de Dios? Aprendes de Jesús. Familia, así que ya sean tiempos buenos o malos, en lugar de apresurarnos a hablar y sacar conclusiones sin ningún sentido, mejor medita en qué quiere Dios enseñarte a través de eso. Esto, familia, es infinitamente mayor y es lo que va a restaurar nuestra adoración a Dios. Esto nos va a llevar a alabarle y a temerle a Él. Por eso, familia, en esta vida debajo del sol, alaba, escucha y teme a Dios. Escucha, alaba y teme a Dios. Ahora vamos a leer el versículo 4. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Y ahora va a continuar con esto de lo que le decimos a Dios, pero ahora, familia, va a estar relacionado con el sistema de votos que había en la ley de Moisés. Y mira, básicamente un voto era una promesa voluntaria que una persona hacía a Dios. Estos votos no eran obligatorios, no es que todo el pueblo estaba obligado a que alguna vez de su vida tenía que hacer un voto a Dios. No era algo obligatorio, eran voluntarios. Pero si lo hacías, era tu deber cumplirlo fielmente. Y entre otras cosas podría ser ofrecer a Dios o algo a Dios como sacrificio, dinero, animales, dedicar a algo o a alguien a Dios. Estos tampoco eran tratos de ganar, no eran chantajes para Dios. No eran buscando un beneficio propio, no eran cosas egoístas. Un voto no era algo egoísta. No era de que, pues si me das un Ferrari, ¿no? Le voy a rayar a todos los de la iglesia, ¿no? Ya te da el Ferrari, pues te lo van a rayar si se sube alguien, entonces ya no lo subes. No era algo así. De hecho, familia, el centro del asunto no era el voto o lo que le prometías a Dios. El centro de esto era la gratitud a Dios, era glorificar a Dios. Y estos, familia, se hacían siempre delante de un testigo, especialmente por lo general era delante de un sacerdote, ¿no? Por eso cuando aquí dice el mensajero de Dios, se refiere a un sacerdote, ¿no? Donde podías hacer tú el voto. Bueno, el punto es que probablemente era una práctica muy común que los israelitas prometían algo a Dios y ¿qué crees que pasaba? Que no lo cumplían. Y esto sigue pasando, ¿no? Por eso, y por eso aquí el predicador lo que está diciendo, no te está diciendo no hagas votos a Dios, no te está diciendo no le hagas promesas a Dios, no está diciendo eso, está diciendo no hagas votos impulsivos a Dios. No los hagas sin antes pensar o meditar. Y es que, familia, si te fijas, hemos estado viendo dos perspectivas, ¿no? El que hace promesas sin pensar es un necio. Y fíjate, porque
muchos hacen promesas sin pensar, pero muchos otros hacen promesas sabiendo que no las van a cumplir y aún así las hacen. Y eso es todavía más necio. Y fíjate, de nuevo el asunto, familia, no es que dejes de hacer votos, o no es de que dejaran de hacer votos, porque entendemos que ahorita este sistema de votos pues no está vigente con nosotros, ¿no? Pero nos está diciendo que es mejor no hacerlos que hacerlos y no cumplirlos. Porque lo que estamos haciendo, familia, es mentirle directamente a Dios. Y también aquí dice, si ya lo dijiste, cúmplelo, porque es peor decirlo y rajarte. Pero si te fijas, familia, el problema no radica en la acción de hacer un voto o no hacerlo o no cumplirlo. El problema radica en hacer esa promesa sin antes meditar, sin antes pensar las cosas, sin antes haber escuchado la voz de Dios. ¿Qué quiere Él para mi vida? ¿Ves cómo esto de hacer sin actuar, o sea, hacer sin pensar, esto de hablar sin pensar, esto de hacer una promesa sin pensar, es un estilo de adoración necio a Dios? Y familia, ¿sabes qué va a pasar esto? Cuando vives de esta manera, vas a terminar frustrado. Porque el asunto, familia, se trata de buscar relacionarnos con Dios de la manera correcta. Y solamente cuando lo escuchamos a Él primero, antes de cualquier cosa, es que nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras promesas van a tener sentido. Y fíjate, en este asunto de las promesas, familia, tal vez, y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y la verdad, no quiero condenar a nadie, pero incluso a mí me ha pasado que en ocasiones he dicho, ahora sí me voy a poner las pilas. Ahora sí voy a venir los domingos temprano, voy a estar aquí, todo, pum, pum, pum. Hasta el último que se vaya aquí voy a estar y yo voy a cerrar la puerta. Ahora sí voy a ser más generoso. Pero familia, la gran mayoría de las veces que decimos algo así es porque queremos algo a cambio. Desgraciadamente, familia, muchas de las veces que hacemos ese tipo de promesas no son actos de adoración genuino a Dios. En lugar de dejamos llevarnos por nuestras emociones o por lo que estamos pasando. Pero esa no es la actitud correcta, familia. Mejor escuchemos a Dios y dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Que Él nos muestre qué es lo que quiere hacer a través de nosotros. Que lo que digamos y prometamos, familia, no sea para un beneficio propio, sino que sea para su gloria. Y si ya dijiste y prometiste algo, cúmplelo. Hazte responsable. No le eches la culpa a otros si no lo cumples. Más bien, pide perdón a Dios, aprende a escuchar su voz antes de prometer algo. Admírale por quién es Él. Que tu vida sea un sacrificio agradable a Dios porque le temes reverentemente. Que lo que haces tiene un fundamento porque lo conoces, porque lo has escuchado. Que lo que dices tiene un fundamento porque lo conoces, porque lo has escuchado. Que lo que prometes tiene un fundamento porque lo conoces, porque lo has escuchado. Esta familia, esta es la perspectiva sabia que nos presenta el predicador para relacionarnos con Dios. Y por eso en el versículo 7 termina diciendo, porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades, tú, sin embargo, teme a Dios.
Cuando hablamos, familia, antes de escuchar, todo se vuelve vanidad. Cuando hacemos antes de escuchar, todo se vuelve vanidad. Así que en lugar de hablar, actuar o prometer, primero busquemos escuchar la voz de Dios. Y cuando lo escuchas, lo vas a admirar. En tu vida habrá un temor reverente que te va a llevar a alabarle y a vivir para su gloria. Eso, familia, esa es la forma correcta de relacionarnos con Dios, que nos va a traer satisfacción. Y iglesia, y es que, mira, esto, familia, se cumple en Jesús. Tú no necesitas hacer 1001 sacrificios para Dios para poder relacionarte con Él. Familia, Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, ya hizo lo suficiente para que te relaciones con Dios. Gracias a Él, familia, es que tenemos libre acceso a Dios. Es esa barrera que nos separaba para relacionarnos con Dios ya fue derribada en la cruz. Ahora nos podemos sentar a su mesa, escucharle, como el abuelito cuando cuenta las historias de sus antepasados, que toda la mesa calla y escucha. Pero nosotros podemos escuchar al Dios eterno, al Dios todopoderoso, al Dios soberano, al Dios que conoce todo. Gracias a Jesús. Familia, en esta vida debajo del sol encontramos sentido solamente cuando nos quedamos callados, le escuchamos a Él, le admiramos y ahora vivimos alabándole con un temor reverente. Porque en esta vida debajo del sol, escucha, alaba y teme a Dios. Y eso te lo quiero dejar también a ti, que a lo mejor nos visitas y que no has entregado tu vida a Jesús, o que a lo mejor ya has escuchado acerca de Jesús, pero aún no has creído en Él. Que a lo mejor has intentado conectarte con Dios por tus propios medios. Tú no necesitas decir o hacer algo para que Dios se maraville y ahora sí te acepte. No necesitas nada de eso. Tú necesitas creer en aquel que ya hizo lo necesario para que Dios te acepte. Y ahora sí te puedes relacionar con Él para encontrar esa satisfacción. Tú necesitas a Jesús. Cree en Él. Tal vez ahorita no tengas todas las respuestas, pero mientras más lo vayas conociendo, más sentido le irás encontrando a las cosas de esta vida debajo del sol. Que hoy sea el día en que lo reconozcas. Y rápido, para comenzar a cerrar, te quiero dejar 3 puntos en los que quisiera que pudieras meditar esta semana. Y en primer lugar, tómate un tiempo para escuchar a Dios. Por más problemas u ocupaciones que tengas, deja de lado todo lo que tengas y tómate un tiempo para escuchar la voz de Dios. Respira. No te cuesta nada poner una pausa a lo que estás haciendo y reflexiona sobre quién es Dios. No sigas el ejemplo de los necios que hacen y dicen sin pensar. Más bien, antes de hacer o decir cualquier cosa, recuerda la gracia que has recibido. Recuerda al Dios en el que has creído. Vuélvete a admirar y a enamorar de Dios como el primer día. Recuerda el sacrificio de Jesús. Recuerda que lo que haces es solo por Él. Escucha la voz de Dios en todo momento. Esto es más importante de lo que tú puedas hacer. Cuando escuchamos a Dios antes de actuar, las cosas cobran sentido, porque Él es quien le da sentido. No te digo que no habrá malos momentos, pero sí te aseguro que en esos malos momentos Él te seguirá hablando y te seguirá llenando. Punto número 2. Usa tus palabras para alabar a Dios. Que cada una de tus palabras tenga sentido.
Evita las palabrerías. Piensa las cosas antes de hablar. No seas impulsivo. No digas cosas de las cuales te puedes arrepentir después. No tomes a la ligera lo que le digas a Dios. Pero también que no te dé miedo hablarle a Dios. Háblale. Usa tus palabras para alabarle. Pero considera que hay una brecha enorme entre tú y Dios. Tú no tienes las respuestas a todos, pero Dios sí las tiene. Admírale por quién es Él, por lo que Él ha hecho. Que al experimentar su presencia todos los días, tu respuesta sea arrodillarte y escucharlo. Y una vez que Dios te hable, tú le alabes. Que tu boca sea un instrumento para adorar a Dios. Que los demás puedan verse edificados por tus palabras de adoración a Dios. Habla a Dios lo que has recibido de parte de Él. Agradécele por su amor, por su gracia, por su misericordia, por su bondad, por su poder. Esta es la actitud correcta al relacionarnos con Dios, familia. Es la que le va a dar sentido a nuestra vida. Es la clave para, sea que sea lo que estés pasando, puedas encontrar satisfacción. Punto número 3. Vive intensamente con temor reverente. Familia, la vida debajo del sol es pasajera. Se va así. Si tú ya has tenido el privilegio de experimentar una comunión con Dios, aprovecha el tiempo al máximo. Esta vida, familia, es mejor cuando la vivimos con un temor reverente a Dios. Pero este temor, familia, no es un temor de miedo, es un temor que está basado en quién es Él, porque le hemos escuchado primero, porque hemos visto lo maravilloso y lo grandioso que es Él. Y esto, familia, nos va a llevar a vivir intensamente para Él y para su gloria. Que así, familia, como Dios nos revela grandemente quién es Él, nosotros podamos darle a conocer a Él a otras personas. Nosotros podamos compartir el Evangelio viviendo intensamente para Jesús. Que nuestra vida de reverencia, familia, sea un testimonio para que más personas le conozcan. Pero también, familia, entendamos que la vida solo tiene sentido cuando vivimos para Él. No cuando vivimos para nuestros deseos, no cuando vivimos para nuestras pasiones o cuando vivimos sin pensar las cosas. Familia, todo lo que hagas, todo lo que puedas hacer en esta vida del sol es vanidad, no tiene ningún provecho. Pero cuando nuestra vida es para Él, no importa lo que suceda, Él te va a traer la satisfacción. Así que vive para Dios, vive intensamente con temor reverente para Él. Y recuérdalo, medita toda la semana en esto, en esta vida debajo del sol, escucha, alaba y teme a Dios. Vamos a orar.